Son las 6:30 justo, acaban de dar. Y vamos a empezar el trabajo. Yeah. I'm in the Masoni room at the Bibelos. The boat was rocking too much on some Aaliyah shit. For real. We going from the Vava to Sync on Sync, then back to the Vava. If you know, you know, baby. I don't know what to tell you. Bueno, si no me conoces, yo soy José Sánchez, tengo 21 años y estoy construyendo Luminia desde cero. Luminia es mi propia marca de gafas que bloquea la luz artificial, enfocada sobre todo para emprendedores. Mi objetivo con este canal es que veáis la pura realidad detrás del proyecto, de mi proceso como emprendedor, y quiero documentarlo todo. Las decisiones que tomo, cómo lo gestiono, todo, absolutamente todo. Y cuando te digo desde cero es que estoy empezando absolutamente desde cero. Gestiono yo mi propio stock, solo he vendido 4 gafas, me he quedado sin dinero, lo he invertido todo en este proyecto y mira, te voy a enseñar el stock. Ahora mismo tengo unas 55 unidades más o menos. Aquí está todo. Lupo. Lupito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, mi niño guapo? ¿Eres tú mi niño guapetón? ¿Vamos a la calle? ¿A la calle? ¡Vamos! ¡Vamos a la calle! ¡Corre! Vamos. Todas las mañanas trato de sacar a mi perro a la hora del amanecer. Si quieres un hack de productividad, en vez de tomarte un café, sal y mira el cielo al amanecer. Te digo yo que eso te da más energía que 20.000 cafés. Tienes que hacerlo sin gafas o sin lentillas y mirar al cielo durante 5 o 10 minutos. Eso se llama sky gazing. Y de verdad, empieza el día activo. Yo la verdad que siempre lo suelo hacer en tirantes, haga frío o no, y en 15 minutos hago, multitasking del bueno. Miro el amanecer, sello mi ritmo circadiano, saco a mi perro, me conecto con la naturaleza, me expongo al frío. Un espectáculo. Vale, lo que estaba haciendo antes era buscar microinfluencers, que la verdad que es la peor tarea que tengo en el día, porque o no sé buscarlo o me cuesta mucho. Tengo 2 grandes problemas, y es que a mí solo me sale contenido en inglés en el algoritmo y que me cuesta encontrar un perfil de Luminia. Así que si tienes entre 1.000 y 50.000 seguidores, crees que puedes encajar con Luminia y subes contenido, escríbeme porque estoy un poco amargado. Y eso, en 1 hora y media he encontrado solo 3. Y a saber de esos 3 cuánto me dicen que sí. Y ahora lo que voy a hacer es grabar, editar y subir un reel de Luminia, unas historias, y eso me va a durar un rato, la verdad. Y poco más. Y si veis todo el rato una luz roja, es porque tengo esto aquí, que esto es una lámpara de terapia de luz roja que sirve para las mitocondrias, para la piel, etc. Bueno, ya he terminado de subir el reel, al final te ha dado mucho menos de lo que creía, y ahora estoy creando un formulario en Klaviyo, que para quien no sepa qué es Klaviyo, es una aplicación de email marketing, y estoy creando un formulario porque a partir de esta semana, he empezado hoy que antes he mandado el email, a partir de esta semana voy a enviar un correo aportando valor todos los lunes, creo que va a ser, y para que se apunten. Entonces tengo que crear el formulario y subir la historia de Instagram. Y
¡Que al lío! Yeah. I'm out here on the road. You can hear it in the voice. Still get this shit off though. Look. The money speaking for itself, I call it fortune tell. Five top from a bitch that work at corporate sales. Chinchilla Ushanka, we skiing out in Courchevel. Breaking news, they try to kill him, but the boy prevails. I leave for tour and my niggas fucking go to jail. Bueno, acabamos de llegar de entrenar, unos 30-40 minutitos rápidos, hacemos hits con kettlebells y prácticamente siempre entreno al sol, nunca entreno bajo luces artificiales ya que generan muchos radicales libres, que son como una sustancia que oxidan tus células. Entonces prefiero evitarlo y nada, la verdad que solo pago el gimnasio para usar la azotea con las kettlebell y el spa y la sauna. Y ahora vamos a comer, que tengo un hambre, ¡Qué bonito eres, pichi! ¡Ay! Bailando y se les pone nadie. Con mi movimiento de safari, todo pendiente de mí en el party. Y tú sabes, no pierdas el tiempo. Dale, vente, pégate lento. Bueno, dale, no pierdas el tiempo. Esta noche me puse feliz. Te voy a enseñar lo que voy a comer. 2 huevitos ecológicos, choricito orgánico, pan de carbón orgánico también, lleva también aguacate y aceite de oliva. Antes me he tomado el vinagre y ahora el Roquefort para la microbiota y obviamente no podíamos rechazar un poquito de tortilla de patata de la mamá. Y para beber, suero Unani, que para quien no sepa qué es 5 gramos de sal, medio litro de agua y limón. 2 limones lleva. Mientras como, me voy a ver un videito de Daniel Dalen. ¿Qué tal? Que la verdad es quien me ha inspirado a crearme este canal y documentar todo el proceso. Dicen que los vídeos en directo La verdad que se me ha hecho bastante tarde, debería de estar ya organizándome. Pero esta tarde ha sido muy productiva, he estado viendo varios análisis de marca y tengo bastantes ideas. Quiero mejorar sobre todo el posicionamiento a nivel de marketing en Luminia, todo lo que es valores de marca, el alma, todo ese tipo de cosas. Y también quiero que entiendas algo, y es que Luminia nace de un emprendedor para emprendedores. Da igual si llevas 3 meses, 1 año, 10 años, si facturas 1.000, 10.000 o 1 millón, como si no facturas absolutamente nada. Luminia es para ti si te apasiona el mundo de los negocios y el emprendimiento y estás construyendo día a día por la vida que realmente quieres. Grupo, ¿vamos? ¿Vamos? ¡Vamos a la callecita! ¡Ay, niño! Volvemos a las catacumbas. Ya hemos salido del gimnasio, hemos hecho la compra y nada, ahora a comer.
Mejor momento del día. No. 12 seconds later. And seeing the learnings and how he's created. Y él fuera ya y todo. ¡Wow, wow, wow, wow! Bueno, ya he terminado por hoy. La verdad que últimamente le estoy dando bastante caña. Pero quiero ser totalmente sincero con vosotros y es que no sé muy bien lo que estoy haciendo. No sé si lo que estoy haciendo con Luminous va a funcionar. No sé si este contenido va a llegar a alguien. No sé si estoy haciendo la estrategia correcta. Pero creo que en la etapa en la que estoy tengo que aceptar que todavía no tengo todas las respuestas. Y que tampoco van a llegar si me quedo en la silla sentado sin hacer nada, por lo que lo único que queda es prueba y error. Probar una idea, ejecutarla, ver cómo sale, si sale mal, aprender de los errores, ajustar y repetir esto una y otra vez. Estoy preparando la mochila que vamos a ir al gimnasio y a la sauna y luego tengo que ir al peluquero a que me den un repasito. Running through the six with my woes. Count money, you know how it goes. Pray the real live forever, man. Pray the fakes get exposed. Hemos salido del gym y ahora para el peluquerito. Me tengo que buscar los zapatos. No puedes. Rodeado de lujos y no materiales, siempre buena vida me dieron mis padres. Mi primera cubana fue gracias a la grama, pila de marihuana pasa por aduana. Soy adicto al dinero en la bar, el Richard Miller, el de Rafael Nadal. Lambo, Uru, Automatic. Yo pagué pa' verte, iba a gustarte, lo que quiero hacerte. Cesaralina, Cesaralina, oye, Cesaralina, mamá, Cesaralina, Cesaralina, oye, Cesar. ¿Vas a entrar al server? ¿Al server vas a entrar? Six and a half hours later. Esta es la función de un hombre en el Zara. Hombre cojín. Too late, baby, don't be afraid. When last did we feel this close together? Chasing sunsets in California. Don't make ¿Te gusta esta? ¿Te quieres probar esta? A mí esta me gusta bastante. Pero bueno, server. Últimamente, ¿qué pasa? me wake, baby, it's been forever. Trabaja en la bolsa de Wall Street, ¿no? Con estas ¿Cuál te gusta rayitas. más? De esas dos. El teléfono, ding, 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 Apple, ofertas de Apple a céntimos, acciones de Apple a céntimos, invierte ya. Se lleva la de Wall Street. Madre mía, qué aura. Mueve unas manos que trabajan y una ansia de libertad. Y si tienes aliento para...
Bueno, ya hemos salido de la peli, la verdad que ha sido una pecha de reír. Es típica película Made in Spain. Y hemos ido luego a la casa del libro y yo me he pillado este libro y Ana este, del Ikigai. La verdad que llevaba tiempo queriéndomelo leer y hoy ha sido la oportunidad perfecta porque estaba en perfecto estado, que yo soy un maniático de los libros y como tengo ya una esquinita rota no me lo llevo. Y la verdad que estaba barato, 11 euros y listo, soy muy feliz. En realidad tú piensas el poder que tiene un libro. Es todos los pensamientos de la persona que lo has escrito por solo 10-11 euros. Es que en realidad es una locura. Yo creo que es una de las cosas que más merece la pena porque te puedes inspirar, puedes aprender cosas y tú piensas que estás leyendo a alguien exitoso y te está contando todos sus pensamientos, cómo ha llegado a dónde ha llegado. La verdad que es una locura. Bueno, hoy ya hemos hecho un par de cositas y os quiero enseñar un unboxing. Voy a por las tijeras. Un momento. El unboxing es una cámara. Y ahora os voy a explicar por qué me la he comprado. Bueno, está duro esto. Y aquí está. La voy a sacar. El modelo es una Sony ZV-E10. Joder, la puta cámara. Esto está más duro. Hostia, la verdad que está bastante guapa. Y esto es para cuando me grabe así, poder verme en esta pantallita. Y la razón por la que me la he comprado es porque ahora mismo estoy grabando con el teléfono, estoy haciendo muchos vídeos y le queda nada para quedarme sin espacio. ¿Qué pasa? Que dices tú, bueno, pásatelo al ordenador. Es que en el ordenador tampoco tengo espacio. Y ya que me voy a tomar en serio esto del canal de YouTube, quiero hacerlo bien. Además, esto va a ser un aumento de calidad brutal. Y me pensaba comprar la Osmo Pocket 3, que es la típica, que es como un palito, pero costaba casi 400 euros. ¿Qué pasa? Esta cuesta 800. Pero como hace poco, como nos mudamos a esta nueva casa, hicimos un contrato nuevo con Movistar y nos han dejado la cámara a lo mismo que cuesta la Osmo Pocket. Entonces prefería pillarme esta, que es el doble de mejor y cuesta lo mismo que la otra. Bueno, pues ahora mismo esto es lo único que tengo. Una cámara, un portátil, una habitación y muchas ganas de darle caña a mis proyectos. Y creo que al fin y al cabo la verdadera felicidad reside en el camino, en disfrutarlo, en hacerlo con ilusión, que te apasione lo que haces, que no te importe lo que piensen los demás, porque al fin y al cabo eres tú el único que vas a vivir tu vida. Y creo que siempre nos ponemos a pensar en la meta. Y yo creo que una vez lleguemos a la meta, siempre vamos a querer otra y otra. Por lo que mi consejo sería que si estás empezando, disfrutes del camino, lo hagas con ilusión y no tengas ninguna ansiedad por el resultado. Lo que voy a hacer ahora es verme unos tutoriales de cómo usar la cámara, porque la verdad que para mí esto es la primera cámara que tengo y es un mundo totalmente nuevo, pero me hace ilusión informarme ahora de camaritas. Es un mundo completamente nuevo para mí. Entonces empiezo de cero, literalmente es que no sé ni... Bueno, le he puesto el micro, que trae un micro incluido. La verdad que no sé ni a qué botón se le da para grabar. Pero bueno, me hace mucha ilusión ahora informarme de todos estos temas, de
de jugar un poquito con la cámara. Bueno, después de estar toda la tarde editando la cámara, la voy a descambiar. Así de loca en mi vida. La voy a descambiar y te voy a dar motivos razonables. Uno, la estabilización, que para mí es fundamental, porque quiero grabar vlogs y si voy andando por la calle y la cámara va así, como que no. Luego el sonido, fatal. Fatal. Es verdad que le puedo comprar un micro, pero fatal. Luego también tengo que estar comprándole baterías y recargándolas todo el rato. Y se gastan súper rápido. En el momento he estado cogiendo las 2 o 3 horas y se me ha ido casi entera. Y no he grabado nada porque no tenía tarjeta SD. Pero esto grabando tiene que chupar. Y nada. Y al final lo que os he dicho de que la Osmo Pocket 3 era peor, resulta que he estado viendo muchos vídeos comparando el iPhone con la Osmo Pocket y la Sony y no hay tanta diferencia, la verdad. Y para lo que yo la quiero, que es para hacer vlogs, me conviene mucho más la estabilización que tiene la Osmo, así que esa es la que me voy a pillar. Aquí viendo el atardecer, hay que ver tanto el amanecer como el atardecer, porque tu cuerpo no entiende de relojes, entiende de luz. Y si tú, por ejemplo, te pones con las pantallas hasta las 2 de la mañana porque tienes que trabajar o lo que sea, le estás diciendo a tu cuerpo que es mediodía, entonces no segregas melatonina. Y por la noche no te pones las gafas Luminia y no segregas melatonina, al otro día estás cansado y al final siempre estás en ese bucle de que estás cansado y siempre le echas la culpa al estrés, al trabajo, y es que no estás bloqueando las luces artificiales. Pero hay que ponérselas solo por la noche, que hay mucha gente que usa pantallas y se la pone por el día. Por el día estas no. Por el día estas, porque tu cuerpo necesita captar la luz y entender que todavía es de día. Por eso, estas para por la noche y estas durante el día. Bueno, son las 11:05, ya llevamos un par de horitas, he desayunado, he sacado al perro y nada, hoy el día es entero de trabajo, luego vamos a ir al gimnasio y a la sauna y poco más. Hoy quiero subir un par de reels a Luminia y seguir afinando la estrategia de marketing para ver cómo nos vamos a posicionar. You don't really wanna be my lady. You know it's more than just driving Mercedes. These hoes gon' call and drive you crazy. They just tryna fucking have my baby. My block too hot to have a lady. All these detectives, they investigate. Play smart, no hesitating. If they can't get to me, they'll try my baby. It's a party. ¿Qué? ¿Qué? Se llaman los sumerios. Los sumerios. La civilización sumeria. Sumerios de los egipcios. Y funciona básicamente a través del poder político a la religión. El conocimiento astronómico imposible que tenía. El salto genético del cromosoma número 2. Te dicen que la evolución natural es un proceso lentísimo, sin embargo el salto del homínido primitivo al Homo sapiens ocurrió de una forma tan repentina que la propia ciencia sigue sin encontrar el famoso eslabón perdido. Además, la genética moderna demuestra que los humanos tenemos el cromosoma número 2 fusionado, algo que no ocurre en el resto de primates. Quienes estudian esta teoría apuntan a que esta fusión antinatural es la huella dactilar de una fusión genética en laboratorio, demostrando que fuimos diseñados de golpe. Es decir, esto quiere decir
que el Homo erectus, que era quien estaba en la Tierra, cuando quien llegasen a la Tierra, cogieron al Homo erectus y lo modificaron a su imagen y semejanza, para que fueran trabajadores fieles, y para el propósito que tenía esa civilización, los cogieron y lo modificaron para que fueran esos como ellos, como los que vinieron. Y de ahí el salto o más bien que el salto, el conocimiento del bien y del mal. Igual que los Nefilim. Los Nefilim es lo mismo. Es como los que bajaron del cielo. Es decir, tú al final te pones, en todas las civilizaciones hay un patrón que te pone a investigarlo, y tanto la Biblia como en esos escritos es el mismo. No hay forma de explicar por qué el Dios del Antiguo Testamento es totalmente diferente a Jesús. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Dios Jehová era tan beligerante, es decir, mandaba asesinar incluso, fomentaba las guerras, era un patrón de comportamiento diferente, era un Dios celoso, como dice. Entonces tú lo piensas fríamente y dices, vamos a ver, ¿qué sentido tiene que un Dios que la abarca todo, que supuestamente es perfecto, es amor, es bondad, que te diga que es celoso? Si eso es un sentimiento humano, es algo que nos caracteriza, que justamente lleva a cosas malas. En la civilización mesopotámica se cuenta la historia, a través de esos escritos y de esas tablas, de que eran dos hermanos enfrentados, Enlil y Enki. Enlil fue el demiurgo que llevaba la facción militar, la parte bélica. Quería destruirnos a los seres humanos que estaban en el planeta, a los Homo erectus y todo eso querían aniquilarlo. Pero por otro lado, ¿y por qué tenía esta beligerancia? Porque su padre, que era Anu, era una raza como draconiana, algo así. Nos cogió y en vez de destruirnos, nos modificó genéticamente, porque ese era como el ingeniero, el que llevaba la parte de la ciencia. Y como lideraba dentro de la facción, ese rango, pues él convenció a la facción regresiva que quería destruirnos de que no era necesario, que podrían utilizarnos como esclavos. Entonces cogió y se hizo esa modificación. Lo que pasó es que después de hacernos esta fusión, su raza empezó a fusionarse con la nuestra. ¿Cómo? El hecho que te dicen que los demonios tuvieron hijos con las mujeres humanas, pues ahí entra eso. Entonces, ahí salen los gigantes y todo esto. Los que estaban naciendo, los seres que estaban naciendo, eran seres muy poderosos. De hecho, eran gigantes y seres, eran cosas muy raras. Bueno, son las 9:05. Me voy a poner ya. Ayer estuvimos con la familia comiendo y bastante bien. Y he notado muchísimo esta semana que estoy comiendo más carbohidratos y que todos los hábitos de salud no lo estoy haciendo tan bien como lo estaba haciendo antes. Y lo estoy notando mucho. Me cuesta mucho levantarme y estoy más cansado. Y sobre todo cuando como, después de comer, que lo noto mucho. Y eso, nos vamos a poner ya, luego vamos a ir a la iglesia. Y esta tarde también tenemos comida con la iglesia. Y no sé si grabaré algo. Y si no, pues ya nos vemos por la noche. Bueno, ya hemos venido de la iglesia y ahora vamos a comer todos juntos porque hoy domingo estamos haciendo ayuno. Y nosotros vamos a llevar una empanada de atún. Bueno, ya hemos llegado a la iglesia, he estado haciendo un par de cosas. Serán como las 8:30 o así. Y nada, hoy era día de ayuno en la iglesia y luego hemos comido todos juntos. Y la verdad que ha estado bastante bien. Y ahora estoy haciendo un poco de grounding y viendo este atardecer. Y nada, quería deciros que mi idea con este contenido es poder mostrar mi camino e inspirar, aunque sea a una persona a que empiece a luchar por sus sueños, a tomar acción, a dejar de decir que quiere una vida y está viviendo totalmente la vida contraria. Y
Y nada, también quiero mostrar la realidad de mi vida, comprometerme conmigo mismo porque, no sé, muchas veces hasta que no sentimos realmente la presión de que le debes algo a alguien o algo así, que en este caso es a vosotros que me estáis viendo, no tomamos acción y poco más. Y también quiero mostrar la realidad de mi vida, que la verdad que esta semana ha sido bastante diferente porque normalmente tengo universidad por las tardes, que estoy estudiando administración de empresas, y esta semana, como es Semana Santa aquí en España, pues he tenido más tiempo libre para trabajar, para pasar con mis seres queridos y para hacer otro tipo de cosas. Mi idea es subir un vlog a la semana, que este vídeo de esta semana lo estaréis viendo la semana que viene, no, la siguiente, porque esta semana lo grabo, la siguiente la edito y la subo el domingo de la siguiente semana. Es decir, este vídeo lo subo la semana que viene, el domingo. Y nada, solo quería decir que estoy muy agradecido con mi vida en general. Le doy las gracias a Dios por la novia que tengo, la madre que tengo, las ganas que me da día a día, el propósito que me da. Es que soy plenamente feliz porque estoy haciendo lo que quiero, acompañado de gente que quiero, que me apoya. Y la verdad que para mí eso es lo que más vale. En el sentido que no me importa realmente la abundancia económica, que obviamente me importa, pero lo que me quiero referir que estoy disfrutando del proceso, de hacia dónde voy, que soy consciente de que estoy viviendo el camino y de que lo estoy disfrutando sin prisas y que lo estoy viviendo sin prisas y que no me estoy traicionando a mí mismo por el hecho de llegar donde quiero llegar. Por ejemplo, es algo que habréis podido ver, aunque esta semana ha sido un poco más sabática, que me encanta el tema de la salud. Tengo en todos lados luz roja, luz infrarroja, intento ayunar lo máximo posible, no como carbohidratos en la medida de lo posible, aunque esta semana me pasa un poco. Y también os quiero compartir un poco ese estilo de vida de que no tienes que rechazar lo que realmente te importa en tu vida, ¿entiendes? Si para ti es importante pasar tiempo con tu familia, cuidar de tu salud, tomarte, yo que sé, un tiempo diario, que no dejes de hacerlo por el hecho de tengo que trabajar más o no, porque al fin y al cabo lo que te vas a llevar es eso, el camino, el hacer las cosas que para ti son importantes. Si para ti es importante pasar más tiempo con tu madre, no cambies el pasar tiempo con tu madre por trabajar más. Es que no tiene ningún tipo de sentido, porque lo que estás pensando es trabajar ahora lo máximo posible para luego tener más tiempo, y al final es posible que incluso ni eso llegue, de que el día que posiblemente tengas más tiempo lo dediques a otra cosa y eso que siempre quisiste hacer nunca lo hiciste es que tengo que hacer esto para el día de mañana. Entonces yo, por ejemplo, que me obsesiona la salud y creo que me quiero dedicar a ello, pues no quiero joderme la salud por el hecho de tener que trabajar más o, por ejemplo, pasar tiempo con mi pareja, con mi familia. No voy a quitar eso por el hecho de trabajar más. Y básicamente eso. Estoy muy agradecido con mi vida, la verdad. Y obviamente yo no sé si voy a conseguir todo lo que quiero. Pero bueno, estoy en el camino, estoy intentándolo. Prefiero el día de mañana intentarlo y que no me haya salido a decir, hostia, ¿y si lo hubiera intentado? Es que ni de coña, vaya. Y eso, pues si te ha gustado el vídeo, pues suscríbete, que intentaré subir un vlog semanal. Dale like para que le llegue a más gente, compártelo con quien creas que le puede resonar algo de lo que haya dicho.
y con el hecho de que este vídeo le haya hecho reflexionar a una sola persona, para mí ya ha merecido la pena. Y poco más. Con este atardecer me despido, que no se ve muy bien. Y listo.